Gloria a Dios. Mateo 11, 28 al versículo 30. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leer todos a una sola voz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ayúdeme a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos en esta mañana, Dios, porque reconocemos tu grandeza y tu poder y tu señorío en medio nuestro. Dios, gracias por tu inmensa misericordia, por habernos traído una vez más a esta tu casa de adoración y regocijarnos en la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias por darnos el privilegio de cantar cánticos espirituales ante tu divina presencia, Señor, y que nuestra alma se deleite, Señor, en alabarte, en adorarte, Dios, en brindarte la gloria, en brindarte reverencia, en brindarte toda pleitesía, Señor. Gracias porque hoy nos convocas con llamamiento santo a este lugar. Dispuesto estás a hablarnos a través de tu palabra. Ella ha sido leída, Señor, y ha de ser expuesta. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que me uses, Dios, para hablar a tu pueblo en este día. Señor, que ninguna de las palabras que pongas en mí, Señor, mis labios se cierren para pronunciarla, sino que todo cuanto llega en mi corazón, Dios lo pueda transmitir a tu pueblo, y que tu pueblo pueda ser receptivo a tu voz, a tu palabra, Dios mío, y pueda ser ella hecha, Señor, en cada uno de ellos, Dios, en cada uno de nosotros. Dios, que tu palabra lleve fruto para salvación, lleve fruto para la gloria y la honra de tu nombre. Dios, desautorizamos toda obra del enemigo, toda oposición de las tinieblas que quiera interponerse para que tu pueblo se regocije oyendo tu palabra. Lo declaramos sin poder, sin autoridad. Reprendemos todo espíritu inmundo, toda obra demoníaca, toda brujería, toda hechicería, todo mentalismo, toda oposición oculta en esta hora. Lo desautorizamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Siéntese, dele la gloria al Señor, por favor. Bendito sea Dios. Su nombre, gloria a Jesús. El pasaje que acabamos de leer es uno de los pasajes más conocidos, más mencionados, más citados por estos días. Y de hecho, es una de las más grandes declaraciones del Señor Jesús, en donde llama a todos los seres humanos a poner su entera confianza en Él. Él hace un llamado, venid a mí. Pero además de hacer un llamado especial, Dios inmediatamente comienza a caracterizar a todas aquellas personas a las que Él les hace el llamado. ¿Quiénes van a venir a Él? Dice, todos los que estáis trabajados y cargados. Yo creo que ninguno de nosotros recibió el llamado del Señor sin tener esas características. Todos de alguna manera u otra estábamos trabajados y cargados. Llevábamos un peso sobre nosotros que no podíamos llevar por nosotros mismos, que nos estaba matando y que de hecho estábamos muertos ya espiritualmente y no podíamos cargar con ese peso. Pues Él nos hizo el llamado y nosotros aceptamos ese llamado de seguir al Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, pero Él hace una promesa, dice, y yo os haré descansar. ¿Cuántos recibieron descanso en el Señor? Yo os haré descansar, lo que implica entonces que Él nos va a ayudar a llevar la carga. La carga no se va a quitar, Él nos va a ayudar a llevar ese peso, esa carga que nosotros no podíamos llevar solo. Era costumbre en Israel que cuando una persona llevaba un peso encima y lo iba trasladando en hombros de un lugar a otro, entonces por lo general los buenos samaritanos, las buenas personas, se ofrecían para ayudarle a llevar la carga. Por eso en cierta ocasión Jesús dijo, si alguno te pide que le ayudes a llevar la carga 1 milla, llévala con él 2. Porque Jesús quería demostrar con eso un acto de misericordia. Y Jesús se puso como ejemplo, traigan sus cargas a mí y yo se las voy a ayudar a llevar. ¿A su nombre? A su nombre. Y nosotros aceptamos ese llamado, pero Él dice, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros
y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Creo que es el único versículo o uno de los pocos versículos en el que Jesús se autodescribe como persona. Él dice, yo soy manso y humilde de corazón. En casi ningún otro pasaje de la Escritura encontramos a Jesús describiéndose él en su personalidad, en su manera de ser. En los demás pasajes él siempre está hablando de cuestiones doctrinales. Siempre está recordándole al pueblo la ley, los mandamientos del Señor, pero ahora él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahora viene un problema para muchos de nosotros, que aceptamos el llamado del Señor porque veníamos cargados, atribulados, y estábamos convencidos de que nos era imposible seguir en esa condición, y trajimos nuestras cargas al Señor, y desde ese momento el Señor comenzó a llevarlas junto con nosotros. Nos comenzó a ayudar en esa carrera larga. Pero ahora el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Es decir, yo pongo mis cargas sobre Él, y Él deposita las suyas sobre mí. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando la Escritura dice llevad mi yugo, la palabra yugo significa peso, carga. Alabado sea el Señor. Estuve analizando el versículo en alrededor de 18 versiones de la Biblia. Y en varias de ellas dice, guardad mis preceptos. Tened en cuenta la carga que os impongo. En otra dice, tengan cuidado de lo que les estoy exigiendo. Es decir, que el yugo del Señor puesto sobre nosotros es guardar los mandamientos de Dios. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y Él no está diciendo, miren que se los estoy exigiendo, miren que se los estoy dando como una obligación. Se lo estoy diciendo con mansedumbre, con humildad. Alabado sea Dios, a su nombre. Y Él termina diciendo, ¿por qué? Versículo 30. Porque mi yugo es ¿qué? Fácil. En otra parte de la Escritura dice, los mandamientos del Señor no son ¿qué? Gravosos. No son una carga, no son un problema, son una bendición. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, yo puse una carga sobre Jesús que no podía llevar y Él puso una sobre mí que es ligera, que es liviana, que es fácil de llevar. Bendito sea Dios. Pero ¿cuál es el resultado de hacer todo eso? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Desde el momento en que conocimos al Señor, nuestra alma halló descanso, halló reposo. Ahora tenemos a alguien a quien ponerle nuestros problemas delante. Tenemos a alguien a quien decirle, Señor, no puedo con esto, ayúdame a llevarlo. Tenemos a quien decirle, Dios, estoy enfermo, tengo problemas económicos, tengo problemas familiares, ¿sí? Necesito trabajo. Todas mis cargas ahora puedo llevárselas a Él, y Él las llevará por mí, siempre y cuando yo lleve su yugo. Su carga, ¿cuál es? Guardar sus mandamientos, porque si no los guarda, Él dice, coge tu carga y llévala. No me comprometo contigo a llevarla. A su nombre, pidiéndole un aplauso al Señor, porque Él lleva nuestras cargas. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. El título del mensaje de hoy es el mismo lema que los jóvenes le dieron al pasado Congreso Juvenil. ¿Se acuerda cómo era? Volviendo a la senda antigua. Es el título del tema de hoy. Y hemos tomado como base el Evangelio según San Mateo, porque la exigencia que hace Jesús o el llamado que hace Jesús tiene como objetivo que nosotros y todo aquel que acepta a Cristo haya descanso para vuestra o para su alma. Y es precisamente el mismo objetivo al que Jeremías llama al pueblo cuando en su libro, capítulo 6 de Jeremías, capítulo 6 de Jeremías, versículo 16. Jeremías 6:16. Dice así la palabra del Señor. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas
cuál sea el buen camino, y andad por él. ¿Y hallaréis qué? Descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Mire que el objetivo en las palabras del Señor y en las palabras de Jeremías era el mismo: hallar descanso para el alma de los que estaban escuchando. A su nombre, bendito sea Dios. Y eso implica entonces que tanto en las palabras de Jesús como en las palabras de Jeremías había la implicación de que los oyentes estaban siendo atribulados, tenían cargas, tenían problemas graves, había cosas que estaban haciendo que no estaban bien, y tanto Jeremías como Jesús en su momento querían que se corrigieran, para que hallara descanso para su alma. Bendito sea Dios. Pero vamos a intentar entender por qué Jeremías tiene que hablar de esa manera. Si estudiamos el pasaje de manera literal, Jeremías dice, paraos, ¿dónde? En los caminos, y mirad. O sea, había muchos caminos. Llegaron a un punto y dijeron, hay camino hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia el norte, hacia el sur. Hay caminos por doquier. Pero dice ahora, mirad. Implica hacer una observación. Implica analizar con cuidado. ¿Y qué más dice? ¿Cómo? Preguntad. Cuando usted pregunta por una dirección es porque está perdido, porque no sabe para dónde va. Si Jeremías dice preguntad, es porque el pueblo estaba perdido en ese momento. El pueblo no sabía por dónde tenía que transitar. Amén. ¿Y qué iba a preguntar? Por las sendas antiguas. Ocurre que cuando un camino se deja de transitar, los que trabajan en el monte, en las fincas, ¿qué sucede con el camino? Se pierde, le sale grama, se pone tenebroso, y la gente dice, no, ese es el camino viejo, por ahí no, vamos a meternos por acá que es nuevo. Hay mucha espina, tiene que haber hasta culebra, porque el camino está perdido. Y como el pueblo había dejado de transitar por él, Jeremías le dice, bueno, como no saben dónde está, pregunten dónde quedaba. Pregunten por dónde van a transitar. Entendido literalmente, claro está, porque eso allí es una figura literaria. Bendito sea Dios. Pero dice, preguntad por la senda antigua. ¿Y qué más dice? Y andad por ella. Caminen por ella, no importa que tenga tronco, que tenga grama, que tenga espina, que tenga serpientes. Anden por ella. ¿Y el resultado cuál es? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque lindo y rico es andar por el camino ancho, espacioso, ¿cierto? Bien cortado como el de San Pedro que está en estos días. Los hermanos de San Pedro no quieren ir a veces cuando el camino está malo, cuando llueve. ¿Verdad? El camino está perdido. Pero ahora que está cortado, provoca ir hasta en moto. ¿Verdad? Y si convida uno con el otro, vamos, el camino está bueno. Esa es la motivación que hay. Pero como la senda antigua no estaba tan buena, nadie quería pasar por ella. Su nombre, a su nombre. Entonces Jeremías, haciendo uso de esa expresión metafórica, hace un llamado al pueblo para que regresen a sus antiguas andanzas, a su antiguo proceder. La senda implica un mandamiento. Jesús dijo, yo soy el camino. Amén. La palabra dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, le parecen rectos, pero ¿cuál es su fin? Camino de muerte, camino de perdición. Pero este camino, que es tenebroso, dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Su nombre. O sea, había cosas que el pueblo había dejado de hacer, que Dios se las había mandado, y por eso el camino se había perdido. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Cuando Dios escogió al pueblo de Israel para hacerlo su pueblo, miren que no nos escogió como usted y a mí. Usted recibió un llamado siendo sanjuanero o siendo colombiano. Y cuando usted recibió el llamado como colombiano, entonces usted estaba sujeto a unas normas en el Estado colombiano. Y de hecho estamos sujetos a ellas. Amén. Pero cuando escogió a Israel, Israel no era una nación. Es decir, Israel no estaba sujeto a ninguna norma civil. Entonces Dios tuvo
como complacencia, organizar a Israel como pueblo. Y por eso le dio 3 tipos de leyes. Le dio una ley moral. Usted la encuentra en Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos, y en Deuteronomio capítulo 5, encuentra los mandamientos, y Dios le dijo, porque haciendo esto vivirás por ellos. La ley moral. Ellos querían que como personas fuesen ejemplos ante el mundo. Amén. Pero también les dio una ley religiosa, una ley ritual, que implicaba hacer todo tipo de sacrificios, ofrendas, diezmos, primicias, guardar ciertas fiestas, vestir de una o de otra manera cuando se iba a presentar el sacerdote en el templo. Eran leyes rituales o leyes religiosas. Pero también le dio leyes civiles o sociales. Y en esas leyes civiles, entonces le habló, por ejemplo, de cómo tenían que manejar la economía, de cómo tenían que trabajar en la agricultura, de cómo tenían que ir a la guerra. Es decir, organizó al pueblo desde todos los aspectos. Le dijo, y ustedes me serán para mí un pueblo santo, un pueblo escogido, un pueblo seleccionado para ser mi heredad. Lo formó desde todo punto de vista. Vayamos a Éxodo 20. Y el primer, y quizás el mandamiento más violado en toda la historia. Alabado sea el Señor. Lo encontramos en Éxodo capítulo 20, del versículo 1 en adelante dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Fue el primer mandamiento que Dios le dio a su pueblo. ¿Y sabe qué? Fue el primero que violaron. Claro, dice, bueno, si este es el primero, ese es el primero que vamos a violar. Porque dice la Escritura que mientras ellos caminaron por el desierto iban murmurando, y Dios de una o de otra manera los encaminó, y entre tanto que recibían la bendición de Dios estaban bien. ¿Se acuerdan que la semana pasada estudiamos sobre el maná? Pidieron carne, le dieron codornices, tuvieron sed y le dieron agua, y estaban pechichones en el desierto. Y por mucho rato anduvieron en los estatutos del Señor. Pero cuando llegaron a la tierra prometida, dice la Biblia que después que Josué murió, y los ancianos que conocían a Josué y que le exigían al pueblo los mandamientos del Señor, el guardar los preceptos de Dios, apenas murieron ellos, comenzaron a quechalandrarse. Y comenzaron a irse tras la adoración de dioses paganos. Y dice la Escritura que solamente buscaban a Dios cuando se levantaba un hombre o una mujer que juzgaba al pueblo de parte de Dios, lleno del Espíritu de Dios, y entonces el pueblo se volvía. Pero fueron cerca de 400 años en que el pueblo una y otra vez se iba tras el pecado, tras los mismos pecados, adorando a los Baales. Se hacían imágenes de fundición, se hacían imágenes de todo tipo de materiales y los adoraban. Y llegaban al extremo tal de que aún sus hijos los pasaban por fuego y los dedicaban a esos dioses paganos. O sea, estaban violando el primer mandamiento de la ley de Dios, la ley moral. Bendito sea Dios. A su nombre, a su nombre. Y entonces, en esa condición de pecado, Dios dice, bueno, yo tengo misericordia de mi pueblo. Y comenzó a enviarle profeta tras profeta. Y todos los profetas dicen de la misma manera, ustedes se apartaron en pos de dioses ajenos, dejando la ley de Jehová. Pero, dice la Biblia, yo les envié profeta tras profeta y no escucharon la voz de Dios. Así que se hicieron cada vez más paganos. Entonces, para volver a la senda antigua, lo primero que Dios le exigía al pueblo era apartarse de los dioses paganos, dejar la idolatría, darle el primer lugar a Dios en el corazón. A su nombre, a su nombre. Entonces, por algo Jeremías decía, pregunten. A los que tienen más experiencia, pregúntenles. A los que conocen más, vayan y pregunten. Los que conocieron el camino antiguo, pregúntenle a ver cuál era y transiten por él. Bendito sea Dios. Y Dios le dice hoy a la iglesia que hay mucha gente
que le ha quitado en el corazón el primer lugar a Dios. Y aunque no tenga una imagen de fundición o de yeso hecha en su casa, y aunque no le ponga velas a ninguna estatua, a ninguna imagen, a veces en el corazón todavía hay dioses que le están robando el lugar a Dios. Amén. Bendito sea Dios. Y hoy dice el Señor, pregunten por la senda antigua. Bendito sea Dios. A su nombre. A su nombre. Había gente que no conocía eso. Es más, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, mucha gente que vino de allá, hasta la lengua hebrea se les había olvidado. Y habían aprendido a hablar la lengua de los caldeos. De tal manera que cuando Esdras le leyó la ley al pueblo, tuvo que buscar traductores que le estuviesen diciendo al pueblo lo que Esdras estaba diciendo. Hasta eso perdieron. Bendito sea Dios. Porque en el corazón ya Dios no estaba en el primer lugar. Entonces Dios dice en este día, examinémonos a nosotros mismos. Y miremos en ese orden, en esa escala, ¿qué está en el primer lugar en mi corazón? A su nombre. A su nombre. Y la solución que da Dios es, paraos en los caminos. Y mire, bueno, yo estoy parado aquí, estoy caminando de esta o de esta manera. Voy a ver por dónde es que debo andar. Y aunque no me guste el camino, hermano, lo importante es que procuremos andar por él. Amén. Hay cosas que no nos gustan, pero por amor a Dios tenemos que transitar por ese camino. Bendito sea Dios. A su nombre. Véndele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Jeremías capítulo 5. Jeremías capítulo 5. Versículo 19. Mire, el mismo Jeremías acusa a su pueblo de idolatría. 5:19 dice: y cuando dijeren, ¿por qué Jehová el Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Entonces fíjese que una de las razones era que estaban sirviendo a dioses paganos, a dioses ajenos. Para volver a la senda antigua hay que reconocer dónde está Dios en mi corazón. De primero, de segundo, Jesús dijo, quien no aborrece a padre, madre, hijo, hija, primo, prima, nieto, añádele lo que usted quiera, ¿verdad? Y me sirve, no puede ser mi discípulo. Amén. Y ahí la palabra aborrecer no quiere decir odiar, sino tenerlo en un segundo lugar, a ellos antes que a Dios. Su nombre, su nombre. Bendito sea Dios. Así que Jeremías acusó al pueblo de idolatría. Bendito sea el Señor. Pero también hay otras acusaciones que se le hacen al pueblo. Alabado sea el Señor. En Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Alabado sea el Señor. 18, versículo 18 en adelante. Dios le dice al pueblo a través de Moisés, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. O sea, Dios le dijo al pueblo, te voy a levantar profetas para que hablen lo que yo les diga. Versículo 19 dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Otra advertencia que les hizo, no escuches a todo profeta, porque si el profeta habla de parte de Jehová
Eso se llama blasfemia. Y un mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pues se hizo costumbre en el pueblo que mucha gente se levantaba, Jehová dice así. Y resulta que lo que profetizaban no se cumplía. Hablaba de su propio corazón, dice Isaías. Bendito sea Dios. Dice, tal profeta no es de Jehová, ese debe morir. En nuestro tiempo no debe morir. Imagínense, si debiera morir, Dios mío. ¿Sí? Se vieran nomás los desfiles. Pero están muertos espiritualmente. Porque están hablando en nombre de Jehová, palabra que Jehová nos mandó a hablar. Eso es tomar el nombre de Jehová Dios en vano. Entonces también estaban en ese pecado. Y Jeremías le está diciendo, dejen de hacer eso. No presten su oído a la voz falsa de aquellos malos profetas que intentan solamente pervertir al pueblo detrás de dioses paganos. Deuteronomio también dice que si un profeta se levantara en medio del pueblo e hiciere señales y prodigios de toda clase, pero después de hacer estas señales, le invita a usted o a mí a adorar dioses paganos, tal profeta no es de Dios. O sea que el milagro, la sanidad, el prodigio tampoco es señal de que un hombre o una mujer son de Dios. Pero como lo vimos en el estudio pasado, Faraón y sus magos también hacían milagros, también hacían señales. El diablo tiene poder para hacer muchas cosas también, aunque no más poder que el Señor. Bendito sea Dios. A su nombre, a su nombre. Estaban poniendo su mirada en esas cosas. Bendito sea Dios. Imagínense, cuando se pone una cartelera, viene el predicador fulano de tal, haciendo señales y prodigios. Gran campaña evangelística de sanidad y milagros. Y Cristo no aparece por ninguna parte. Cristo como que viene a ser en burro y él se viene en jet privado. Cristo llega después. Entonces Cristo no aparece por ninguna parte. Las señales y los milagros no son señal de que la persona es de Dios. Y el pueblo estaba envilecido con esas cosas, dejándose llevar por las palabras de tales profetas. A su nombre, a su nombre. Gloria al Señor. Jeremías capítulo 27. Jeremías capítulo 27. Vamos a ver cómo los acusó Jeremías ahora de ese pecado. Gloria al Señor. Versículo 14 en adelante. Dice, no oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. Porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. O sea que sí estaban prestando la atención a esa gente. ¿Sabe qué decía Jeremías? Por su pecado seréis llevados cautivos a Babilonia. ¿Sabe qué decían los otros sinvergüenzas? Eso es mentira, ustedes no van a ser llevados para ninguna parte. Al contrario, Dios les va a prosperar. Dios les va a bendecir. Su viña no habrá granero donde meter los frutos. Así que deleítense en las fiestas, deleítense en el mundo. Era lo que decían los profetas. Pero Jeremías decía lo contrario. Alabado sea el Señor. Tales profetas, dice el Señor, yo no los envié. Bendito sea Dios. A su nombre, a su nombre. Pero hay un profeta que es mucho más duro que Jeremías y que profetizó más de 100 años antes que este varón llamado Miqueas. Busque Miqueas, capítulo 3. Miqueas, capítulo 3. Gloria al Señor. Miqueas capítulo 3 dice, gloria a Jesús. Versículo 5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman, ¿qué claman? Paz cuando tienen algo que comer. Dice, y al que no le da de comer, ¿qué hacen? Proclaman guerra contra él.
Eso es lo que está de moda. Al pueblo que trae la mejor ofrenda y el mejor diezmo, le dan tremenda bendición. En estos días un hermano nos decía, ya están tan descarados que hasta hay congregaciones donde la persona llega y le dice, ven acá, ¿tú qué tiempo tienes de estar aquí? No, 3, 4 meses. ¿Y no te han profetizado? No, no te han profetizado. Bueno, vamos para que te profeticen. Y lo meten en un cuarto y así te dice el Señor. Vas a ser prosperado, vas a ser bendecido, se te van a multiplicar los frutos, vas a tener carro, casa, beca, vas a tener de todo. ¿Sí? Todo es bendición. Y se impresionan de que eso no se dé. Entonces dice, cuando tienen consigo que darle, ¿qué le proclaman? ¿Qué le dicen? Paz. Pero si no tienen, le proclaman la guerra. No, tú estás en pecado. Tienes que arrepentirte. Amén. Eso estaba pasando en Israel. Por eso él decía, vuelvan a la senda antigua, escuchen al viejo profeta, al que habla de juicio, al que hace el llamado de arrepentimiento, al que le dice al pueblo, vengan y guarden los mandamientos del Señor. A ese es el que tienen que escuchar. Bendito sea Dios. Hombre, gloria al Señor. Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Del versículo 16 en adelante. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Mire que todo lo que profetizaban era bendición. Y no sabían que ellos mismos iban a ser condenados con las palabras de Jeremías. Su nombre, a su nombre, gloria al Señor. En el Nuevo Testamento los apóstoles advirtieron lo mismo a la iglesia. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, precisamente hablando de estos tiempos, de los posteros días. El apóstol Pablo hace una advertencia a la iglesia en Tesalónica y hoy el Señor nos las hace a nosotros, la iglesia Cristo el Salvador. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, desde el versículo 11. Segunda de Tesalonicenses 2:11 dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque todo aquel que presta atención a estos falsos profetas, entonces dice la Escritura que Dios permite a que él le llegue un poder engañoso para que crea más a eso, porque nunca se complació en escuchar la verdad. Un rey llamado Acab, rey de Israel, reino del norte, ya mandó a buscar en cierta ocasión un hombre llamado Josafat, que dice la Escritura que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Mire, tanto Judá como Israel conocían los mandamientos de Dios, pero por cuestiones que ahora no vamos a mencionar, se dividieron en dos pueblos. El más grande era el del norte, el pequeño era el del sur. Y en cierta ocasión Acab mandó a buscar a Josafat para pedirle ayuda a Josafat para ir en contra de los sirios, para hacerle guerra. Pero resulta que Acab mandó a buscar a 400 profetas. Profeticen a ver si voy a la guerra. Y los profetas comenzaron a decir, sí, ve, que Jehová los va a entregar en tu mano. Pero Josafat como que no le gustó mucho esa profecía, porque Josafat era un hombre de Dios y le dijo, bueno, ¿acaso aquí no hay un varón de Dios que nos profetice? Bueno, por ahí hay uno, le dijo acá, pero ese no me gusta porque es que ese siempre me profetiza mal. Bueno, mándalo a buscar, no hables así. Lo mandaron a buscar. Y ese hombre, cuando lo enviaron a buscar, el enviado le dijo, ven acá, todos los 400 profetas han profetizado bien a mi rey. Tú ahora no vas a salir con otra cosa, tú dis lo mismo. Y él dijo, no, lo que Jehová ponga en mi boca, eso hablaré. El hombre estaba decidido a hablar lo que Dios pusiera en su corazón. Amén. Eso es un varón de Dios. No le importaba enfrentarse a 400 profetas paganos.
ni siquiera a la autoridad legal del rey. Bendito sea Dios. Y cuando Micaías fue, le dijo, bueno, sube para que veas. Comenzó a burlarse del rey. Dijo, no, me hace el favor y me dice la verdad. Dijo, bueno, para que lo sepas, así te dice Jehová. Sube a la guerra y tu pueblo será dispersado. Y van a andar todos corriendo de aquí para allá sin rey. Y le dijo acá a Josafat, no te lo dije, que siempre me habla mal y no bien. Y el muy terco fue y subió a la guerra y aconteció tal cual como ese varón de Dios lo predijo. Dios entregó ese pueblo en su mano. Y sabe que tan tramposo era que le dijo a Josafat, vamos a hacer una cosa, yo me voy a vestir como un soldado cualquiera y tú ponte mi vestidura real y te embarcas en este carro. Él quería que mataran al otro. Si de pronto Dios se equivoca y matan a Josafat. Y dice la Biblia que un arquero cualquiera tiró una flecha a la aventura, a ver a quién le daba, que le caiga de mala. Y se le metió exactamente por una rendija de la armadura y atravesó a Acab. Y dice la Biblia que Dios le hizo justicia allí a Josafat. Por eso ese valle de ese entonces se llama el Valle de Josafat. ¿Sí? Dios le hizo justicia a ese varón, porque era un varón de Dios. Amén. Pero aquel que habla de su propio corazón, un día Dios lo va a juzgar. Y aunque intente esconderse tras un disfraz, tras un traje de soldado, allí lo va a alcanzar la ira del Señor. Amén. Si usted escuche la voz del profeta de Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan. Capítulo 4. Hablando Juan del espíritu del anticristo. Dice así, versículos 5 y 6, hablando de esos falsos profetas. ¿Ellos son de dónde? Ellos son del mundo. Por eso, ¿hablan de qué? Hablan del mundo. ¿Y el mundo qué hace? El mundo los oye. Nosotros somos de Dios. Diga, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios, ¿qué pasa? No nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Su nombre. Mire, el que no es de Dios, puede venir cualquiera, Gigi Ávila, puede venir el que quiera venir, y no lo oye, porque endurece su corazón. Pero el que es de Dios, así se pare acá el hermanito que nunca predica, escucha palabra de Dios. Así sea el más humilde, dice, esa es palabra de Jehová, eso es para mí. Bendito sea Dios, a su nombre, a su nombre. Pero había otro problema en el pueblo, además de que eran idólatras, además de que escuchaban a falsos profetas y se deleitaban en esa palabra, cometieron otro grave error al que Jeremías también cuestionó. Levíticos capítulo 18. ¿Qué les dijo Dios? Levíticos capítulo 18. Gloria al Señor. 18 de Levíticos, vamos a leer el versículo 30. Dice: guardad pues mi ordenanza, no haciendo ¿qué? Las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Otro problema que tenía Israel era que habían adoptado todas las costumbres paganas de los pueblos que Dios había echado delante de ellos. Y una de las advertencias que le hizo es: no quiero que se contaminen con ellos. Al contrario, cuando entren a Canaán, van a matar desde el más pequeño hasta el más grande, para que no quede ningún registro de pecado allí. ¿Sabe qué? Ellos no lo hicieron así, sino que dejaron algunos pueblos allí, tuvieron según ellos misericordia, y en su misericordia violaron el mandamiento del Señor. Y esos pueblos que dejaron allí les sirvieron a ellos como piedra de tropiezo. Muy pronto comenzaron a asumir las costumbres de esos pueblos. Y Dios se airó contra el pueblo de Israel. Dijo: no acepto que hagan como las costumbres de los pueblos. Y Jeremías se lo dijo, Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10. Gloria al Señor. Capítulo 10 de Jeremías. Del versículo 1 al versículo 2 dice: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová:
no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales de los cielos tengáis temor, aunque las naciones las teman. Y dice la primera parte del versículo 3, porque las costumbres de los pueblos son ¿qué? Vanidad. Y ahí comienza entonces a hablar de cómo toman ciertos materiales para hacer un ídolo. Pero está atacando las costumbres paganas, las costumbres de los pueblos. ¿Cuánto hoy la iglesia está asumiendo costumbres paganas? Hay iglesias celebrando Navidad, celebrando el Día de las Madres, celebrando el Día del Padre, celebrando el Día del Choncho. Yo imagino, hace poco el presidente de los comerciantes, creo que fue en Colombia, anunció que ahora ahí está el Día del Amigo. Ahora hay día de cuanto día usted quiera. Es más, usted se va a un calendario y encuentra que todos los días es día de algo. Y hay iglesias celebrando toda esa cantidad de basura. Y Dios nos llamó a ser un pueblo tan santo que ni a eso estamos llamados nosotros. Por eso Dios le dijo a Israel, yo quiero que usted tenga un calendario diferente. Y cuando lo sacó de Egipto le dijo, ahora este mes os será el primero de los meses del año. Y les instituyó fiestas especiales que ningún otro pueblo tenía. Le dijo, yo no quiero que ustedes hagan lo que hacen ellos. Ustedes van a hacer fiestas solemnes para mí, santas convocaciones. Hasta en eso tenemos que cuidarnos. No asumir las costumbres paganas. Alabado sea Dios. Entonces ahora, todo lo que el mundo saca tiene que convertirse en moda en la iglesia. ¿Por qué? ¿Ah? Si hay cosas que han sido formadas en el mundo con la plena, alabado sea el Señor, digámoslo así, participación de sacerdotes satánicos, de drogadictos, de hechiceros, de gente, alabado sea el Señor, con malas intenciones, de criminales. Entonces lo que ha nacido en el corazón de ellos tiene que convertirse en moda en la iglesia y eso no tiene que ser así. Amén. Lo que es de Dios, ¿sabe por qué vía lo hace llegar el Señor? ¿Por un hombre o por una mujer de Dios? Llega por vía divina, no por vía humana. Entonces no tenemos por qué ahora entrar a tratar de hacer lo que le llaman ahora sincretismo religioso. El sincretismo implica que nos ponemos de acuerdo las costumbres bíblicas con las costumbres paganas y de ahí sacamos algo. Lo que más nos convenga y no es así. El sincretismo no es de Dios. Dios dijo, guardad mis mandamientos. El hermano recuerda acá un texto. Ojalá fuera frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. No acepta ningún tipo de alianza el Señor. Alabado sea Dios. Mire que Josafat hizo alianza con Acab y le pusieron trampa. Amén. Y Dios por la misericordia guardó a Josafat. Bendito sea el Señor. Mire que precisamente Balán, el consejo que le dio a Balac para poder derrotar al pueblo de Israel es que buscara mezclar a las hijas paganas, a las mujeres paganas con los hijos de Dios. Ese fue el consejo. Entonces las alianzas con el mundo siempre van a ir en contra de lo que Dios ha establecido. Amén. Y si queremos hallar descanso para nuestra alma, tenemos que retornar a la senda antigua. Tenemos que preguntar cuál es el buen camino, así este tenebroso, y andar por él. Su nombre, brinden un aplauso a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Tiene un título en esta versión Reina Valera del 60 que dice, la futilidad de confiar en Egipto. 30 de Isaías. Dice así, del versículo 1 en adelante. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Dice, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. ¿Sabe en qué va a desembocar toda esa cantidad de sincretismo religioso y de ecumenismo que hay en las iglesias? En condenación. Y Dios tendrá misericordia de los que Él quiera tener misericordia. Amén. Dios siempre se preservó un remanente, eso es cierto.
Y hay iglesias que usted las ve corrompidas, pero Dios allí tiene un remanente fiel. Y remanente significa lo que sobra. Ojalá usted y yo seamos dignos de ser tenidos en cuenta para ser parte de eso que sobra, de ese pequeño rebusco que ha decidido guardarse solamente para Dios. Independientemente de lo que el mundo ponga delante de mí, usted y yo podamos decir, somos hijos del Rey. Amén, somos hijos de Dios. Y lo que el mundo ponga, aunque sea apetecible, eso no me va a afectar a mí. Bendito sea el Señor. A su nombre. A su nombre. Bendito sea Dios. Y hay otro gran flagelo de lo que quiero hablar en el día de hoy. Hay muchas cosas que hablar sobre la senda antigua. Pero como no va a dar tiempo hoy, vamos a tratar puntos muy importantes. Hablamos de la idolatría, darle el primer lugar a Dios. Segundo, hablamos de no atender al consejo o al mensaje de los falsos profetas. Tercero, no practicar las costumbres de los pueblos. ¿Verdad? Pero de todas esas prácticas abominables y de todos esos falsos consejos que hablan los falsos profetas, hay uno en particular que quiero tratar en el día de hoy. Porque el Señor quiere hablarnos en el día de hoy. Y es lo que tiene que ver con el divorcio. Porque no solamente lo estamos escuchando, sino que a veces lo estamos enseñando y estamos aconsejando mal a algunas parejas, sin a veces tener plena autoridad bíblica para hacerlo. Alabado sea Dios. Hoy hay pastores, apóstoles, evangelistas, maestros enseñando a las personas que si tienen problemas en el hogar, divórciense y cásense. Alabado sea Dios. Pero resulta que la Biblia enseña otra cosa. Y todo parte de una expresión que lanzó Jesús. Vaya al Evangelio según San Mateo, por favor. Evangelio según San Mateo. Versículo 31 y versículo 32. Capítulo 5. Mateo 5, 31 y 32. Dice la Escritura así. Hablando Jesús. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso fue lo que fue dicho, dice Jesús. Pero yo os digo, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Cada vez que Jesús dice, pero yo os digo, es porque antes tuvo que haber expresado, oísteis que fue dicho. Y siempre que esas dos partes aparecen en la boca de Jesús, están en contraste. Y Él está hablando de algo que la ley de Moisés estipulaba, y que Él ahora está dando por abolido y está dando una nueva ordenanza al respecto. Por ejemplo, la ley decía, aborreced a vuestros enemigos, ¿cierto? Y Jesús dijo eso. ¿Oíste que fue dicho? Aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amadlos. Está contradiciendo la ley. ¿Por qué? Porque Él fue quien la dio. Él es Dios. Él tiene autoridad para abrogarla cuando quiera. Al respecto del divorcio, habían leyes dadas por el mismo Moisés. Leyes que los fariseos, que los rabinos, que los intérpretes de la ley conocían muy bien. Pero que incluso al conocerlas, muchos de ellos van en disputa. Y había discusiones al respecto. Ahorita vamos a ver cuáles son esas leyes. Pero Jesús les dijo, bueno, a ustedes se les dijo, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso lo dijo la ley de Moisés. Pero yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces algunos dicen, pero es que ahí el Señor sí está dejando una brecha para que se dé el divorcio. Porque está diciendo que si hay una razón es cuando se da la fornicación. Y ese ha sido el gran gancho de muchos para asegurar en muchas iglesias cristianas evangélicas que Dios sí permite en algunos casos el divorcio. Pero vamos a ver que no. Resulta que en Mateo capítulo 19, dice la Escritura así, del versículo 1 en adelante. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole,
¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Cuál era la intención de los fariseos? Tentarle. Lo que siempre estaban haciendo los fariseos era buscar la manera de poner manos sobre Jesús y de apresarlo y de acusarlo de blasfemo. Pero como ellos conocían la ley, entonces le preguntaron a Jesús: Señor, ¿es lícito repudiar a la mujer, a un hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ellos pensaban que Jesús no conocía la ley. ¿Moisés permitía repudiar a las mujeres? Sí, pero no por cualquier causa. Y lo vamos a ver también. Seguimos leyendo el versículo 5. Versículo 4, perdón. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿A qué hizo mención Jesús para responder esa pregunta? ¿Cómo Dios hizo las cosas al principio? ¿Acaso no saben ustedes que Dios los hizo de una manera tal que solamente unió a un hombre y a una mujer y que no profirió palabra para que ellos se separaran? Porque desde el momento en que lo hacen son una sola carne. Entonces insistieron, le dijeron en versículo 7, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, ¿qué les dijo? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Qué vale más, la palabra de Jesús o la palabra de Moisés? Palabra del gran maestro. Pero, ¿por qué la insistencia de estos hombres? ¿Qué decía la ley de Moisés? ¿Cuántos saben qué decía la ley de Moisés? Yo seguro que muy pocos. Vamos a estudiar qué decía la ley de Moisés al respecto. Deuteronomio capítulo 22. Deuteronomio capítulo 22. Alguno puede decir, no es que Jesús dijo que salvo por causa de fornicación, porque si la mujer le era infiel, él podía inmediatamente pedir el divorcio. Vamos a ver que no es así. Ni según la ley, ni según lo que Jesús dijo. 22:13 de Deuteronomio dice, hablando Moisés de parte de Dios: cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere falta que den que hablar y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Mire la falta que le estaba atribuyendo. Entonces, ¿qué pasaba? Versículo 15. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Eso era tremendo. Si él decía, no la encontré virgen, entonces los padres tenían la obligación de ir y buscar las sábanas sobre las cuales se acostaron y mostrar, miren, aquí está la sangre, señal de que allí sí había virginidad. A los ancianos, y ellos juzgaban el caso. O sea que al decir que no la halló virgen, le estaba acusando de ¿qué? De fornicación. Amén. Entonces, ¿qué pasaba? Versículo 16. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre, ¿y qué harán con él? Lo castigarán y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Esa te la llevas. Así que no era por causa de fornicación entonces, porque la ley sí era bien clara en ese aspecto. Alabado sea Dios. Y si Jesús hubiese estado hablando de eso, no hubiera dicho yo os digo, hubiera dicho Moisés les dijo. Amén. Entonces no era por causa de fornicación que está hablando Jesús en ese caso. Pero se podía presentar el caso de que la mujer resulta que no era virgen. Vamos a ver qué pasaba entonces. Versículo 20. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitará de él el mal de en medio de ti. Entonces, si era verdad que era fornicaria, el hombre quedaba viudo porque ella moría apedreada y se podía casar con otro.
Entonces, ve, no había salida por ninguna parte. Amén. Entonces, ¿cuál es la excusa de hoy? ¿Ah? Eso era duro, eso era fuerte. Seguimos leyendo. Versículo 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. O sea que tampoco era por adulterio, porque ambos morían. Dice el versículo: el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Versículo 23. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearás, y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Es decir, si no se oyeron gritos de la mujer, no, es que ella consentía en eso. Ella estuvo de acuerdo. Entonces era fornicación, morían. Ahí no se dejaba vivir casi a ninguno. Ahí estaba ralito, me imagino. Versículo 25. Mas si un hombre hallara en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harán nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Dice, porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Si ella grita y es abusada sexualmente, entonces moría él y ella no. Todo eso era juzgado por los ancianos de la ciudad. Bendito sea Dios. Versículo 28. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella, eso es fornicación, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. ¿Sabe? Se la tenía que llevar y casarse. No se aceptaban sinvergüenzuras en Israel. Entonces, ¿en qué caso Moisés permitió el divorcio? Vamos a ver. Resultaba entonces que cuando un hombre le levantaba faltas a la mujer, y como la ley decía que no podía divorciarse de ella, entonces comenzaban a tratarlas mal. Las golpeaban, las ultrajaban, ¿sí? Y las trataban como cualquier trapo sucio. Entonces, Dios, en su voluntad permisiva, instruye a Moisés para que en ciertos casos de violencia intrafamiliar, o en ciertos casos en que el hombre le atribuyera faltas graves a la mujer y estuviese ella siendo maltratada por causa de esa falta que se le atribuye, entonces Moisés le permitió a esos hombres dar carta de divorcio en algunos casos. Pero como supuestamente Moisés no fue lo suficientemente claro, en Israel hubo por mucho tiempo una discusión al respecto de qué quiso decir Moisés con eso. Capítulo 24 de Deuteronomio. Versículo 1. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postero hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación de Jehová y no ha de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, ¿qué era lo que Moisés decía? Si alguno se casa y haya en la mujer alguna cosa indecente, entonces toda la discusión se centra alrededor de qué quiso decir Moisés con cosa indecente. Entonces, ¿qué ocurrió? Que había hombres que por el simple hecho de que la mujer no sabía cocinar, ya querían divorciarse de ella. Que la mujer no le cosió el botón al pantalón, ya querían dejarla. Entonces se convirtió esa norma en una excusa cualquiera para echar a las mujeres de la casa. ¿Sí? Vieron la esquina por donde meterse y entonces la familia comenzó a sufrir las consecuencias. Y hay hombres que se divorciaban una y otra vez por cualquier razón, porque entre otras cosas los ancianos que juzgaban el caso también eran malos al momento de juzgar esos casos. Entonces se pervirtió el pueblo tras eso. A eso era que se referían los fariseos cuando dijeron, ajá, Señor, ¿y por qué Moisés nos permitió al hombre darle carta de divorcio a las mujeres? Y él le dijo, por la dureza de vuestros corazones.
Ahí estaba el problema. Que por cualquier razón ya querían maltratar a la pobre mujercita. Muchos dicen, no, si así es la cosa, mejor que se divorcien. Pero resulta que ahora en la dispensación de la gracia que tenemos al Espíritu Santo de Dios, Dios no nos acepta esas fechorías. En aquel entonces estábamos guiados por la letra, mas hoy tenemos la grande posibilidad de adquirir al Espíritu Santo por la fidelidad a Dios y Él nos guía y nos conduce a toda verdad. Por eso Jesús dijo, mas yo os digo, y volvemos al pasaje de Mateo, capítulo 19. Alabado sea el Señor. Mateo capítulo 19. A su nombre. Versículo 7, 19:7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y mire que precisamente el versículo que aparece ahí referenciado como paralelo a ese está en Deuteronomio 24. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, ¿qué quiso decir eso con salvo por causa de fornicación? Algunos dicen que la palabra, bueno, algunos dicen no, de hecho es así. La palabra fornicación viene del griego, porneia, donde se derivan palabras como pornografía, pornográfico, etc. Usted sabe que la pornografía es una cantidad de cosas inmorales que hoy están muy metidas en la sociedad. La desnudez, el homosexualismo, el lesbianismo, el travestismo, toda esa cantidad de cosas paganas se encierran dentro del término porneia, del griego. Pero resulta que Jesús no hablaba griego. Porneia fue la palabra que escogieron los traductores en su momento para tomar la palabra real u original que expresó Jesús en lengua aramea u hebrea. Amén. Y la palabra que expresó Jesús fue seruk, que quiere decir concubinato. Entonces, cuando Jesús dijo, el que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación, está hablando de unión libre, de matrimonios o de casamientos ilegales, de personas que estaban viviendo en unión conyugal, pero que no tenían el sagrado lazo del matrimonio. Él dijo, el que esté viviendo en esa condición, sí puede repudiarla porque por la ley no está obligado a estar con ella. Su nombre. Porque si estaban casados ya no era fornicación, ya era adulterio. Amén. La misma lógica nos indica eso. Entonces no hay salida por ninguna parte. Cuando los discípulos oyeron eso, miren lo que dijeron. Versículo 10, le dijeron a sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Se les cerró el embudo a todos. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. ¿Qué es un eunuco? Es una palabra, una persona, o era una persona que había perdido su capacidad viril por alguna razón. Él comienza describiendo ahí algunos casos. Dice, hay eunucos que nacieron eunucos del vientre de su madre. Nacieron con problemas en su virilidad, en su miembro sexual masculino. Pero dice, hay otros eunucos que se hicieron eunucos por causa de los hombres. Algunas personas eran esclavizadas. En algunas sociedades, incluso cuando una persona atentaba sexualmente contra una joven, ese hombre en algunas sociedades era castigado con la castración y lo convertían en eunuco. La Biblia dice que la reina Esther, la que fue reina sobre el imperio persa, esposa de Jerez o esposa de Asuero en el reino de Esther, en el libro de Esther, era cuidada por unos eunucos. Esos hombres eran castrados totalmente en su miembro viril.